¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Se Tenía que Decir, episodio número 8. Por cada semana consecutiva estamos con ustedes comentando, analizando los principales hechos de la jornada y de esta coyuntura política y diciendo lo que se tenía que decir respecto a los hechos que van marcando nuestra pauta y nuestra agenda informativa. Yo soy Paco Pérez García, @PacoAlSur en Instagram, Twitter y en TikTok, para que puedan también comentar, darnos sus sugerencias, sus preguntas, comenten los bytes que vamos colgando semana a semana respecto a lo que van comentando nuestros entrevistados. Y hoy tenemos como entrevistado a Glatzer Tuesta. Él es director de IDL Radio y conductor del programa No Hay Derecho, y con él vamos a hacer un análisis respecto a la situación política, los últimos escándalos mediáticos políticos que se han venido dando en el país y de los cuales también vamos a comentar más adelante. Les recordamos a quienes nos siguen a través de la plataforma de YouTube que en pantallas pueden encontrar nuestros códigos en Plin y en Yape para que puedan darnos sus aportes y continuar con este apoyo a nuestro trabajo periodístico independiente, y también pueden hacerlo a través del Patreon, a nuestra cuenta de Patreon, suscribirse y recibir información de lo último que venimos produciendo desde Espacio Libre y Paquimedia Comunicaciones. Patreon.com/espacio libre 1, y el número telefónico para el aporte, el apoyo en Yape y en Plin es el 993-898-570. Gracias a quienes nos están apoyando semana a semana. Y vamos entonces a analizar los principales temas que están siendo tendencia también en esta jornada informativa. Y es que el Congreso de la República, los chicos del 6% de aprobación, siguen en la mira, porque no solamente es el tema del famoso buffet de 80 soles, porque ya el presidente del Congreso ha dicho, le ha pedido a la Contraloría que vea, que revise ese caso, sino que además están también en el ojo de la tormenta por una serie de compras sobrevaloradas. El tema de las alfombras, el tema de los televisores, es decir, hay una cosa realmente alucinante. El abogado Javier Adriancén ha presentado una denuncia penal ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente del Congreso, José Williams. ¿Por qué? Porque responsabiliza al presidente del Congreso por la compra de los famosos menús de 80 soles, estos menús de primera categoría, este buffet de primera categoría que tanto celebra el almirante Montoya. El almirante Alfalfa le han dicho por ahí en las redes sociales, pero en fin, este abogado ha presentado una denuncia contra el presidente del Congreso, José Williams, por considerarlo responsable por la compra de los buffets de 80 soles, que son los que sirven para alimentar a los congresistas durante el pleno. El presidente del Congreso ha salido a decir que él no tiene responsabilidad sobre eso, que él no conoce sobre estos temas, ni por la compra de los menús, ni por la compra de los iPhone de última generación, ni por el cambio de tapizados, ni por la compra de los televisores, y quien ha salido a dar la cara ha sido el oficial mayor del Congreso, José Chevasco, que finalmente ha tenido que dar la cara y señalar que sí, es un tema administrativo, que el presidente del Congreso no tiene nada que ver, lo ha chalequeado, lo ha blindado, y ha dicho que en todo caso ha reiterado lo que el presidente del Congreso ha dicho, que la Contraloría va a intervenir y que va a revisar todos los procesos que se han venido dando. Alfombras sobrevaloradas, televisores para los despachos de las comisiones, menús de 80 soles, pasajes cuatro veces al mes. Es una cosa realmente alucinante lo que está pasando en el Congreso de la República, que a pesar de que según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos revela que el 90% de la gente no aprueba su gestión, ellos están como si nada. Dicen que representan al pueblo, pero se dan la gran vida a través de los gastos que están haciendo con tu plata, con mi plata, con la plata de todos los peruanos que día a día pagan sus impuestos, pagan ese 18% de IGB cada vez que hacen una compra. Con esa plata, estos señores se dan la dolce vita. Así estamos. Vamos ahora con otro tema, porque el expresidente Alejandro Toledo de todas maneras va a ser extraditado a nuestro país desde los Estados Unidos. Está pendiente todavía que se determine un recurso de amparo que ha presentado en los Estados Unidos, donde Toledo ha dicho que por las manifestaciones y por la convulsión social que hay en el país, sería muy riesgoso para él retornar a nuestro país en calidad de extraditado. Lo que él no quiere es pasar tiempo en la Chirona, no quiere irse a la Diroes junto con Pedro Castillo y Alberto Fujimori, porque de ser extraditado pasaría de frente a la prisión preventiva. Eso es lo que aparentemente está establecido. Recordemos que Alejandro Toledo está siendo investigado por el caso Ecoteva y también por el caso Lava Jato.
Recordemos que en algún momento se dijo que Toledo era el que exigía a Jorge Barata que hiciera los pagos y que cumpliera con los pagos de las coimas. El coordinador del equipo especial Lavajato, el fiscal Rafael Vela Barba, ha afirmado que Estados Unidos ha verificado que Alejandro Toledo no es un perseguido político. Por su parte, el titular de Justicia, José Tello, ha dicho que es inevitable que el expresidente Alejandro Toledo sea extraditado. Entonces, de no mediar inconveniente, de resolverse este recurso de amparo, en las próximas semanas ya estaríamos teniendo a Alejandro Toledo nuevamente en suelo peruano, pero no para candidatear, no para hacer campaña política, sino para de frente pasar a su proceso judicial y con esto completar nuestro álbum de figuritas de presidentes enjuiciados y presos también en el penal de la Diroes. Hablando de presidentes que podrían irse presos, nuestro actual gobierno sigue dando la talla, pero la talla baja, la mínima, la más terrible de todas. Y es que finalmente decidió retirar, el gobierno peruano decidió retirar a su embajador en México. La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio un pronunciamiento de Estado, un mensaje a la nación, diciéndole a López Obrador que es un tipo de lo peor, que es un entrometido y que por eso vamos a retirar a nuestro embajador peruano en México, reduciendo la relación solo a nivel de encargado de negocios. Es un revés diplomático bastante fuerte, esto debido a las declaraciones de Manuel López Obrador, el presidente mexicano, quien llamó a Boluarte presidenta espuria y ha señalado que en nuestro país se vive un golpe de Estado. Hay que recordar y señalar también que López Obrador está enfrentando en este momento también una serie de movilizaciones porque ha metido mano o pretende meter mano a los organismos electorales, lo mismo que quiere hacer el Congreso Fujimorista. Pero bueno, la cosa es que allá en México la gente se ha puesto de pie, se ha rayado y ha protestado bastante fuerte, mientras que acá en Perú se ha decidido retirar a su embajador, a nuestro embajador nacional de México. Leía un tuit de Vladimir Cerrón que me parece acertado. Discuto mucho, reniego mucho, estoy en contra de muchas posiciones que tiene Vladimir Cerrón, pero ha dicho algo interesante. ¿Por qué si este gobierno está tan empoderado y cuenta con todo el respaldo, por qué no rompe del todo con el gobierno mexicano? Es decir, relaciones políticas y relaciones económicas. Cuando tenemos bastante capital mexicano, dependemos de varias cosas a nivel económico con México, y esto sería pues una muestra en cierto de que el país está empoderado, de que estamos bien, de que andamos en un buen camino, pero no lo ha hecho Dina Boluarte y no ha roto estas relaciones del todo. Vamos a ver qué ocurre más adelante con este tema, pero ojalá que con este tema, más el pedido de renovación popular para renunciar a la Corte Interamericana, no nos terminemos convirtiendo, como dijimos la semana pasada, en este país, en este territorio, ¿no es cierto?, comunista del que tanto querían liberarnos y que supuestamente nos habían pues librado al deshacerse de Pedro Castillo. Se tenía que decir. Continuamos aquí en Se Tenía que Decir y ahora estamos en nuestra sección Los Bytes, donde escuchamos, vemos las declaraciones y los hechos que han marcado también tendencia y que han sido importantes durante esta semana en el ámbito noticioso. Y vamos rápidamente con el primer video. Este fin de semana, un reportaje de Latina denunció que el partido Avanza País de Alejandro Cabero, Adriana Tudela y el presidente del Congreso, José Willes, ha invertido cerca de $500,000 para pagarle a una empresa para el proceso de capacitación de militantes del partido, y esto se ha hecho a solo 15 días de que esta empresa fuera creada y funciona en un centro de fotocopiadoras. Escuchemos parte de lo que fue este reportaje que ha presentado el programa Punto Final de Latina. Por la empresa Avanza País el 31 de diciembre de 2022, una fecha que llama la atención no solo por tratarse del último día del año pasado, sino porque, para entonces, escuche bien, Global Perú Comunicaciones apenas tenía 15 días de funcionamiento. Según SUNAT, la empresa inició actividades el 16 de diciembre de 2022. 2 semanas después, ya había facturado el casi $500,000 a Avanza País. ¿Quién rindió las cuentas ante la OMPE de esta contratación? ¿Quién rinde las cuentas? Yo rindo las cuentas. Usted las rindió.
Ok, El que digamos, habla usted es estuvo entonces en la evaluación de la empresa. El que habla es Luis Reategui Flores, Usted fue parte de la secretario evaluación de la general empresa. y tesorero de la agrupación Avanza Cuando País, ustedes quien la seleccionan semana esta pasada empresa, estuvimos hablando ¿qué de él otras por el concursan? tema Ustedes han de la evaluado varias amnistía empresas. ¿Qué propuesta otras para han evaluado militares para y seleccionar policías, esta que y finalmente ahora escogió? lo que ha dicho es que él cumplió con hacer el pago, que le había consultado a la OMPE si es que había algún problema y que la OMPE le había dicho que si el producto es bueno y está dentro de los estándares permitidos, no hay ningún impedimento legal de contratar con una empresa que posiblemente haya tenido solo 15 días de nacida. Luis Alexis Javier Pérez Romero es el gerente general de Global Perú Comunicaciones. Es una empresa que funciona en un centro donde se sacan fotocopias y no tiene ninguna experiencia en procesos de capacitación ni en temas de educación. Según la SUNAT, ha sido constituida 15 días antes y la investigación periodística revelaba que Pérez Romero tiene 34 años y su rubro es la venta de zapatillas y de gorras a través de Internet. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay un dinero público que la OMPE entrega a todas las organizaciones políticas para el fortalecimiento de los partidos. Y dentro del fortalecimiento están los procesos de capacitación de los partidos. Pero obviamente tienen que cumplir una serie de estándares, tienen que cumplir una serie de planteamientos, y un señor que se dedica a vender gorras y zapatillas por internet, de lejos no va a ser una persona encargada de un proceso de capacitación y de talleres que hasta ahora no se han realizado. Pagados el 31 de diciembre, en pleno año nuevo, y ya han pasado 3 meses y no se han desarrollado ninguno de los talleres. Avanza País está con un tremendo roche y en este partido también es el que representa al presidente del Congreso, José Williams, que también, dicho sea de paso de lo que veníamos hablando al comienzo, está pues tratando de sacar el cuerpo con el tema de las compras sobrevaloradas, el pago de los buffets, el tema de las alfombras, etcétera, etcétera. Mucho, mucho que explicar en Avanza País, que tanto se latiguean la espalda hablando de lucha contra la corrupción, y miren pues lo que hacen sus dirigentes. Vamos con el segundo byte, y es que esta semana el grupo ultraconservador de derecha, La Resistencia y otras hierbas, La Pestilencia y otras hierbas, se arremolinaron en la sede del Consejo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para nuevamente fustigar a quienes se encuentran en esta organización, que precisamente brindaba una conferencia de prensa para hablar de la denuncia contra el presidente del Congreso, José Williams. Esta gente fue trasladada nuevamente en un ómnibus. Podemos apreciar, a quienes nos están viendo a través de YouTube, las imágenes de estas personas, en donde destacan como siempre Flor de los Milagros, este señor del grupo de los combatientes, y también J. Maelo, Nico González, ex candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular, fujimorista de sangre y sentenciado por delito de homicidio. Él está en estas imágenes que vemos aquí, que han sido grabadas por la gente de la coordinadora, recogiendo monedas que luego las tiraba hacia el local de la coordinadora, como una muestra de decir pues que la gente de la coordinadora se regala por algunos centavos y que en todo caso su chamba la hacen solamente por dinero, que es un discurso que vienen repitiendo en reiteradas oportunidades. No conforme con eso, no tenemos las imágenes aquí, pero esta gente se dedicó a fustigar a periodistas y a personal de la coordinadora y de las organizaciones de derechos humanos que estaban en ese lugar cuando salían o cuando llegaban. Incluso a una reportera de Panamericana se le acercaron de manera violenta, la rodearon y le empezaron a gritar: ¿usted es caviar, señorita reportera? ¿Usted es caviar? Y obviamente también con palabras pues de alto calibre. Y la policía, bien, gracias. Después de mucho rato llegaron, pero solamente para ver cómo esta gente seguía siendo de las suyas. Pero para atacar a manifestantes o marchas pacíficas o arrestar a integrantes de grupos teatrales, ahí sí son bravos en la Policía Nacional. Vamos con el tercer byte, que tiene como protagonista al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, exalcalde de Moche, creador del Boulevard de los Guacos Eróticos. Escuchen las salvajadas que dijo este señor en estos últimos días. Cultura del palo aquí en la Municipalidad Provincial de Trujillo. ¿Y te ha gustado o no? ¿Va a adornar la municipalidad con estos guacos eróticos? Con tu foto quería adornarla. Si me regalan más, lo pondré más. ¿En la Plaza de Armas? En la Plaza de Armas no, porque eso tiene otra connotación. Y yo no quiero que el turismo de Moche se quede sin visitantes.
Señor alcalde, con mucho respeto, creo que está durmiendo usted. He dicho un ejemplo, es un ejemplo. Un momento. ¿Me está diciendo que estoy durmiendo o estoy encima de dónde? ¿Qué me dice? ¿Que estoy durmiendo? Está durmiendo seguramente porque no está escuchando. Estoy diciendo es un ejemplo. Ponga otro ejemplo, ponga un ejemplo que estoy durmiendo al lado de su esposa. Ese ejemplo póngame. ¿Ya? Mira, ahora sí no le permito. Póngame otro ejemplo, un ejemplo que sea más real, más ejemplar. Saludos. ¿Ya? ¿Está bien? Misógino, Ese ejemplo póngame. violento verbal, machista, tremenda joya que han elegido los trujillanos para su alcaldía. El contexto rápido, ha colocado un falo, ¿no?, en medio de los salones, de los pasillos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, considerando que es arte, ¿no?, que se aleja totalmente del tema de los huacos eróticos. O sea, en esta gracia no hay nada que esté relacionado con el tema cultural de los huacos eróticos, que forma parte de nuestra cultura y de la cultura moche en particular. Entonces, cuando una periodista le dice, le llama, lo critica por el tema o le pregunta por el tema, lanza esta frase pues terrible, ¿no?, diciéndole, ¿te gusta? O quiero adornarlo con tu foto, ante la carcajada y la risa de varios colegas y de la gente allegada a él que realmente dejan mucho que desear. Y lo otro es en una sesión de consejo en donde un regidor le llama la atención porque aparentemente se estaba quedando dormido en plena sesión de consejo, y este señor no tuvo mejor idea que decirle, mejor pon como ejemplo que estoy durmiendo con tu mujer, ¿no?, o que estoy durmiendo con tu esposa. O sea, ¿qué tipo de persona puede tener ese tipo de reacciones, ese tipo de respuestas ofensivas, misóginas, machistas, degradantes contra las mujeres? Porque por ahí es donde apunta ese señor, ¿no? El discurso contra las mujeres es realmente terrible. Y lo que yo lamento particularmente es la reacción en el caso de la periodista, ¿no? El caso de los coleguitas varones que terminan riéndose, pues, ¿no? La carcajada, la gracia de chingana del alcalde de Trujillo. Es lamentable que sigamos teniendo personajes de este calibre en las máximas esferas municipales, o en todo caso en las instancias de gobierno local y regional. Porque hace unos días también salió un video de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, en pleno carnaval, aparentemente en estado de ebriedad, tratando de montar un caballo. También es una situación indecorosa para una autoridad. ¿Hasta dónde iremos a llegar? No sabemos. Es lo que hay, es lo que hemos elegido, lo mismo que está pasando en el Congreso. Se tenía que decir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir, y como les habíamos comentado, estamos ya con Glatzer Tuesta. Él es director de IDL Radio, conductor del programa No Hay Derecho, y con él vamos a conversar a propósito de cómo está la situación, la coyuntura política en nuestro país. Una coyuntura que sigue movida a pesar de ciertas decisiones o de ciertas posturas que se están teniendo desde el Ejecutivo y del Congreso, pero que continúa movida y con una preocupación respecto a dónde vamos a llegar, en qué puerto va a terminar esta situación. Glatzer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Se Tenía que Decir. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto verte y saludarte. Encantado de estar contigo. Bien, yo quería empezar esta conversación planteándote algo que a mí particularmente me preocupa, y quería saber si un poco tú lo percibes así, pero siento que en estas últimas semanas ha habido un desgaste de la movilización popular. Es cierto, están estallando más escándalos, hay críticas en el Congreso respecto al tema de los gastos, las actuaciones políticas, las declaraciones, los gestos de Dina Boluarte, ¿no? Estas rupturas que se están dando en cuanto a relaciones políticas con México, por ejemplo, pero siento que en la calle hay un desgaste de la movilización. ¿Te parece esto así o tú tienes otra lectura respecto a lo que viene sucediendo en el país? A ver, mira, aquí creo que se aplica esa frase que a mí no me gusta, me parece feísima, pero muchos colegas la usan, una tensa calma, como dicen, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay una calma un poco ficticia, que además está marcada, y eso hay que decirlo sobre todo en las regiones, por eventos que para ciudadanos y ciudadanas fuera de Lima son imprescindibles y de los cuales no pueden dejar de vincularse. Esto de los carnavales en las regiones es muy importante, no solo en términos culturales, sino económicos y sociales también. Hay, digamos, en algunas zonas épocas de cosecha, y el inicio del año escolar creo que han hecho que todo se vaya como
tranquilizando y advirtiendo de una pausa que ya se empieza a terminar. Los anuncios que hay en Puno, por ejemplo, de que van a empezar a movilizarse en Lima, hacia Lima, yo creo que tan solo son como el adelanto, digamos, de lo que se puede venir. Es verdad que ahora estamos en un momento, diría yo, matizado, donde la movilización está muy focalizada, pero es un error que la lectura desde el gobierno central y el ejecutivo, además de torpe, bien desdeñosa como la que hace el premier Otárola, de que ya pasaron la ola y que estamos ahora en una meseta y un pequeño grupo está protestando, pero que pronto lo van a tranquilizar, me parece equivocado, porque la expresión de disconformidad con el gobierno tiene dos vertientes. Una, la calle movilizada, que es central y ha sido fundamental en las últimas semanas, pero la otra es la opinión pública más generalizada, que no se ha movido hacia el rubro. Ya nos quedamos con Dina de todas maneras, se ha mantenido en el que se vaya de todas maneras. Dina Boluarte en la encuesta del IEP tiene 77% de desaprobación, y ese 77%, Paco, se traslada al que se vaya Dina en su totalidad, casi 73%. Entonces el ánimo es que tiene que hacerse lo que inicialmente se estaba pensando que se iba a hacer: adelanto elecciones, que se vaya Dina. Y claro, no se ha preguntado mucho por la constituyente o la nueva constitución en las últimas encuestas, pero creo que todavía está ahí como ya un punto instalado en la agenda. Yo diría, para describir el momento, hay ahora un nuevo momento, y creo que la movilización se va a tornar en diferente a la que hemos visto en las semanas previas. ¿Cómo va a ser? Es muy difícil de mencionarlo, pero que yo creo que va a ser por lo menos constante. No tengo la menor duda hasta que se pueda generar un elemento más aglutinador que creo yo empuje a una cosa mayoritaria y que va a terminar, creo yo, de todas maneras con la salida de Dina Boluarte. La salida de Dina Boluarte es en este momento la única opción viable para tratar de resolver o de soliviantar un poco la crisis, porque el tema del adelanto de elecciones encarpetado en el Congreso hasta que a los señores se les ocurra o terminen su bufete de 80 soles, pero es la renuncia de Dina la única salida que tenemos en este momento, es lo más viable. Empezar diálogos ya puede parecer un discurso un poco soso en todo caso. Sí, mira, yo creo que la salida de Dina Boluarte es la salida, o parte de la salida, o el inicio de la salida del problema, por justamente las dos cosas que tú decías. Una, porque ellos están entercando en quedarse hasta el 2026. Y la gente más bien dice, se tienen que ir lo más pronto posible. Y lo único que hace viable que eso se produzca pronto es que Dina Boluarte se vaya. Es decir, hasta hace unas semanas había dos vías, o existían dos vías para que se produzca el adelanto de elecciones. Una que estaba en la discrecionalidad del Congreso, de hacer la reforma constitucional en 2 legislaturas para plantear un cronograma al 24-23. Esa, como tú bien dices, ya no existe. Al no existir esa, pero al no haber desaparecido de la demanda ciudadana el que se vayan todos, la única posibilidad es que Dina habilite ese escenario de emergencia para que eso se produzca. Hoy día creo que más bien la salida de Dina es mucho más determinante inclusive que hace algunas semanas. Ahora, ¿cuándo se va a producir y en el marco de qué evento que haga que la gente ya se traslade no solo a la indignación en las encuestas, a la indignación más en las calles? Creo que eso lo está de alguna manera sembrando el Congreso, al que por supuesto Dina Boluarte voluntariamente ha decidido pegarse y se ha dado, creo que, el abrazo del oso, porque pegarte al que tiene 6% para que juntos sumar 23, que ni siquiera era lo que Castillo tuvo en su peor momento, no es que tienes ya vía libre para gobernar, sino más bien tienes el problema mucho más grave todavía del que tenías, creo yo, hace un par de semanas. Ahora, de que hubo un canje de la permanencia de Dina Boluarte a cambio de no acusarlo, no denunciarle y generar este pacto, es algo que ya es más que evidente, ¿no? O sea, no se necesita, digamos, hacer un trabajo de investigación, ni mucho menos, sino simplemente atar algunos hilos. Tú decías al inicio de esta entrevista, posiblemente podrían, o antes de la entrevista, podrían desgastarse estas relaciones entre este sector conservador de la ultraderecha que está, o del sector empresarial que está respaldando a Dina Boluarte. En algún momento se va a desgastar porque tenemos el tema del caso de violaciones a los derechos humanos, las rupturas de relaciones políticas que podrían derivar en económicas, seguramente.
¿Se va a poder mantener eso hasta algún momento determinado o terminará Mira, gastando? yo sigo manteniéndome, Paco, en la idea de que a Dina la van a sostener esos sectores que hoy día son parte de esta coalición de gobierno, solo hasta que les sea útil. El momento en el que no les sirva, van a, digamos, pedir que le cambien el servicio. O sea, yo lo que he dicho, además, digamos, para graficar mi punto de vista, es que yo creo que a Dina Boluarte y sobre todo Tarola, el sector pues de López Aliaga, Avanza País, Cueto, Montoya y otros, los tienen una lógica de mayordomía, es decir, de hacer lo que ellos quieren que haga, pero con la ventaja de ellos no quedar comprometidos con los resultados, sobre todo si son negativos. ¿Quién va a terminar preso por los muertos que ha habido en este uso abusivo de la fuerza aplicado en algunas regiones del país como Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas, en fin, y otras zonas? Dina Boluarte, Otárola, la policía, los militares, pero Cueto va a terminar tranquilo, Montoya va a terminar tranquilo, ellos no se van a hacer de ese paquete. Entonces, el momento en el que ya no sea útil para eso, yo creo van a empezar a desvincularse. Ahora, el asunto es cuándo se va a producir ese momento y si la coalición solo es con el Congreso o ya aplica, digamos, a relaciones un poco más extensas e intensas con otros sectores. Yo creo que el acuerdo y la coalición no solo incorpora a políticos, empresarios y a medios, sino ahora es más claro también a los que están en algunas instituciones. Yo creo que el que nos quedamos todas el 26 desde la perspectiva de los que están en el poder eso lo va a avalar un tribunal constitucional que está comenzando funciones, tiene para 5 años más, una fiscal de la nación que está 3 años, va a estar a cargo del Ministerio Público, el presidente del Poder Judicial que le acaba el tribunal de quitar una función de contrapeso central y ni siquiera ha reclamado, se va a quedar 2 años, él tiene, recordarás tú, como asesor principal al señor Angulo, que fue premier de la señora Dina Boluarte, la Contraloría tiene para un par de años más, es decir, todos los que están en instancias de control tienen un tiempo de vigencia que más o menos calza con la pretensión de la coalición que hoy gobierna para generarse de alguna manera niveles de impunidad y mantenerse. Pero hay un detalle que no es pequeño que ellos no calculan, y es que la gente es inversamente proporcional a ese grupo en términos de lo que ellos representan. Si tú sumas la legitimidad de todos estos, no dan ni la quinta parte del sector que está más bien en contra de Dina Boluarte. Pero yo creo que ese es el plan. Por eso es que yo en varios momentos me he preguntado por qué las Fuerzas Armadas, la policía y la propia Dina Boluarte insisten en esta lógica de represión si antes por lo menos los militares y policías no querían meterse a eso. Porque creo que les han hecho saber que quienes deberían estar más en la lógica de perseguir a quienes pueden haber violado derechos humanos no necesariamente van a ser muy activos y lo van a dejar pasar. Pero eso no creo que les dure mucho. Mira, Fujimori con todo el poder que tenía, porque Dina Boluarte no es Fujimori en términos del control absoluto de todas las instituciones que tuvo el dictador, mira, ha terminado preso. O sea, no hay manera. Yo creo que ese es otro elemento que también hace que Dina se vaya atornillando y crea que cuanto más tiempo está en el poder, menos posibilidades está de acompañar a Castillo, digamos, ahí inaugurando el pabellón de mujeres de Adilois. Pero eso va a pasar. O sea, más temprano que tarde eso se va a producir. Ese era un poco el plan de estos sectores cuando ingresó Castillo, cuando ganó Pedro Castillo la elección. Ese era el plan elaborado, o sea, sacarse encima a Castillo para poder copar todas las instituciones. Es algo que venían también transando desde el 2016, por lo menos, que fue esta famosa derrota de Keiko frente a PPK. ¿Esa era un poco la intención, crees tú? Sí. Yo creo que, a ver, como bien decía José Carlos Agüero, Castillo era como una especie de tapón, ¿no? Que no les permitía que se llevaran todo. Y no porque Castillo fuera un buen presidente, yo creo que es un presidente lamentablemente corrupto, traicionó a la mayoría que votó por él, todo lo que a ese respecto podamos seguramente contigo coincidir también. Pero para ellos era algo que no podían soportar. Al punto de que cuando vieron que la posibilidad que habilitó el propio Castillo con este golpe de Estado, este discurso que dio, pues gritaron bingo, y ya previo a eso habían iniciado las conversaciones con Dina Boluarte, y a Dina Boluarte le pusieron esa condición o consensuaron en esa idea. Por eso es que Dina Boluarte, cuando asume la presidencia de la República, ella dice, he venido a gobernar hasta el 2026 y lo voy a hacer con ustedes. Una persona cercana a Dina Boluarte me llamó después de que yo hice una crítica a eso y me dijo, no, eso es producto
de la improvisación del momento porque ella no sabía qué hacer, estaba un poco medio todavía desubicada. Mentira. Lo que yo creo es que el acuerdo fue hacer y generar todas las acciones posibles para que se quedaran hasta el 2026. El resto ha sido pura finta, incluyendo la de Fuerza Popular, que cuando vio que no había los votos para adelanto al 2023, boicoteó el adelanto al 2024 que ya estaba garantizado. Al final queda como el desprendido movimiento político que apostó por lo que la gente pedía, pero sabiendo que eso iba a acabar ya con la posibilidad de adelanto. Y Dina Boluarte, por supuesto, está muy contenta con esos resultados, tengo yo la impresión. ¿Qué papel juega el fujimorismo, ahora que lo mencionas, qué papel juega el fujimorismo en medio de toda esta situación, teniendo todavía a su lideresa Keiko Fujimori con un proceso pendiente por el caso de lavado de activos? El fujimorismo está cumpliendo el papel que ha cumplido todo el tiempo. Desbaratar todo aquello que no solo lo interpele, sino lo evite acceder y llegar a tener el poder absoluto. Por eso es que la obsesión del fujimorismo ahora es sacar al jefe de la OMPE, de RENIEC y del Jurado Nacional de Elecciones, porque el fujimorismo ha llegado, como tú bien decías hace un rato, y no hay que ser muy especialista para darse cuenta de eso, a la conclusión que ellos en elecciones normales no ganan. O sea, no hay manera, porque si te gana Castillo, si te gana Kuczynski, o sea, digamos, ya es como para no solo pensar en tus claras limitaciones, sino evidentemente en que la gente efectivamente siempre va a creer que el fujimorismo es lo peor en la política peruana. Hecho que yo convalido a plenitud, porque yo creo que el principal problema de la política en el Perú es el fujimorismo, pero no pensado solo en la dinastía Fujimori, sino en esa manera que ellos utilizan para hacer política, ¿no? Entonces yo creo que el fujimorismo está haciendo todo lo posible para dos cosas, para que cuando ganan tengan el poder, pero cuando pierdan también tengan el control sobre todas las principales instituciones. Y eso es lo que ya con Dina Boluarte están de alguna manera ensayando para ver cómo va y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Yo he dicho que el fujimorismo es malo cuando gana, pero es malo cuando pierde también. Y creo que están haciendo eso porque eso es lo único que pueden ser. Ahora, hablamos sobre esta situación del desequilibrio de poderes que se está dando en este momento, ¿no? Con esta decisión del Tribunal Constitucional que prácticamente le ha dicho al Congreso, tú puedes hacer lo que se te dé la gana y nadie te puede cuestionar nada, ¿no? Es un poco con manzanitas lo que ha determinado el Tribunal Constitucional. Un grupo de organizaciones, entre ellas la Coordinadora de Derechos Humanos, ha presentado una demanda, ¿no?, en contra del presidente del Congreso por esta y contra la gente del Tribunal Constitucional por esta situación. ¿Qué tanto puede prosperar esto? ¿Qué tanto podemos de alguna forma arañar la posibilidad de recuperar este equilibrio de poderes y equilibrar nuevamente esta balanza que ya se ha desregulado totalmente? Digamos, este Tribunal Constitucional se ha convertido, diría yo, en una nueva bancada del Congreso de la República. Y además bancada oficialista, bancada de la coalición. No es una extensión de Renovación y Avanza País. Entonces, mientras eso sea así, todo lo que haga el Congreso de la República va a ser avalado, va a ser oleado y sacramentado y le van a dar una cobertura de legalidad a lo que por otros medios no pueden conseguir de cara a la legitimidad que necesita. Entonces el Tribunal Constitucional, cuando algunos debes tú o recordar, Paco, sacó una sentencia sobre el tema de traición a la patria de Castillo, por el tema de Bolivia. Y algunos dijeron, miren, ese tribunal es imparcial porque inclusive destroza lo que ha hecho el Congreso. Eso es una muestra clarísima de que va a actuar con independencia. Mentira. Eso era de alguna manera la coartada para mostrarse independiente en casos que nacieron muertos y en lo central, más adelante, como está pasando ahora, convertirse en lo que son. Ellos son una extensión del Congreso de la República. Como bien ha dicho Hildebrand hace un par de días, ellos están dándole las gracias al Congreso que los parió. O sea, es decir, ellos terminaron llevando a la luz un Tribunal Constitucional que no solo es malo por lo que está haciendo, sino es precario y mediocre en términos de algunos de sus integrantes que no tienen las calificaciones para poder ocupar un cargo de esa naturaleza. Y el único que ha votado, ¿no es cierto?, diferente,
es el doctor Monteagudo, y recordarás cómo conversando en el programa con Walter Albán me hacía recordar, es el que trataron de impedir que llegara al Tribunal Constitucional, calificándole bajo por una serie de artículos que escribió para una revista o revistas especializadas en Francia, en francés, y decían como no había la traducción en español no podían validar ese tipo de publicaciones. Al final lo metieron, pero después de que habían contabilizado de que ya tenían una mayoría que claramente iba a inclinarse en el sentido que lo está haciendo ahora el Tribunal Constitucional, ¿no? Y este Congreso y esta coalición está generando organismos a su medida, ¿no? El caso SUNEDU y esta aberración que acaba de haber hace unos días es una muestra más de esta situación de cómo están yendo contra todo, ¿no? O sea, contra la reforma universitaria, contra el tema político, contra todo lo establecido, se está yendo, y el caso SUNEDU es una raya más al tigre, ¿no? Sí, yo he sostenido que en cualquier país lo que debería llevarnos a algún nivel de satisfacción es cuando hay consensos en la política, ¿no? Eso sería ideal. Pero en el Perú, cuando hay consensos es para asustarse, porque son todos contrarreformistas. O sea, lo que ha pasado con la SUNEDU es, por supuesto, algo que expresa sin ninguna duda que lo que quieren ahí es reavivar el negocio de la farsa de la educación superior, sobre todo esta mercachifle que ha venido instalándose en los últimos años de una manera, la verdad, muy vergonzosa. Pero hay otros, por supuesto, que son fundamentales. El apuro por la elección del defensor del pueblo, bajo el criterio del Congreso, es decir, sin respetar ningún estándar, a propósito de lo que el Tribunal Constitucional ha dicho del amparo que ganó el Sindicato de Trabajadores de Defensoría en el Poder Judicial, va a llevarlos a elegir a alguien que se ajuste muchísimo a los intereses del Congreso. Es decir, van a tratar de buscar de repente a un Walter Gutiérrez, pero todavía un poco más envalentonado, que pueda hacer y estar al servicio de esa coalición. Pero no es malo solamente porque la Defensoría es la única que está haciendo algún nivel de contención ahora, sino porque dentro de poco se va a tener que elegir en un año más o menos a la nueva Junta Nacional de Justicia. Y quien preside la comisión de selección de los miembros de la Junta es la Defensoría del Pueblo. Y esa es otra institución muy apetecible para quienes, como tú mencionabas al comienzo, tienen problemas con la justicia, como la señora Keiko Fujimori y otros, ¿no? Entonces creo que todo eso está pensado y de alguna manera la señora Dina Boluarte es parte del experimento, ¿no? Para ver qué tal sale. Finalmente, uno trata de ser optimista, pero como que no encuentra una luz al final del túnel, ¿no? Y con las políticas que se están planteando, esta coalición que está gobernando, uno diría, seguimos mal, no hay forma de resolver esto, ¿no? Sí, pero digamos, hay otro lado, creo yo, que hay que verlo para efectivamente, como tú bien dices, no terminar pues de lo más pesimista. Yo creo que ese sector que está en el poder no solo es minoritario, vio una burbuja y casi se ha hecho un mundo paralelo. Pero la realidad está cambiando una dirección distinta y va a tener que ser esa movilización ciudadana la que reconduzca muchas de las cosas que el poder no quiere. Y lo va a tener que hacer. Y yo no tengo la menor duda que dentro de poco ese malestar mayoritario en la población, porque no solo se refiere a los que están protestando en la calle, que son una expresión de pronto menor efectivamente al total de quienes no están a gusto con Dina Boluarte, va a empezar a expresarse de otra manera. Una presidenta que tiene 77% de desaprobación, y a diferencia de cualquier otro presidente que ha tenido alta desaprobación en el Perú, no todos los que desaprobaban un gobierno se trasladaban inmediatamente a decir que la salida es que se vaya ese presidente. En el caso de Dina Boluarte sí pasa eso, y creo que eso va a ser determinante en los próximos tiempos, ¿no? Yo creo que la movilización ciudadana, el país expresándose en su diversidad, va a ser un elemento que en algún momento van a tener ellos que compensar, porque ahora que inclusive ya España y otros no les van a vender bombas lacrimógenas, las que sí puedan comprar no les van a, creo yo, ser suficientes para callar tanta voz, que creo yo va a empezar a pronunciarse de distinta manera, ¿no? Uh-huh. Bien, esperemos a ver qué resultados hay más adelante y seguramente volveremos a conversar sobre el nuevo panorama o el futuro panorama que pueda haber en el país. Glatzer, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Paco, a ti muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Que les vaya muy bien.
Glad Certuesta, director de IDL Radio, conductor del programa No hay Derecho, estuvo con nosotros aquí en la conversa en Se Tenía que Decir. La tuya. Esta es nuestra sección, pese a todo, positivo, y es que decimos siempre, después de todas las circunstancias, las noticias negativas y todos los hechos que nos preocupan, tratamos de sacar la cuestión positiva que nos vienen también desde las noticias de otras ramas, de la música, el arte, la cultura, el deporte, y ahora nuevamente le ha tocado a la música. La semana pasada hablábamos del reinicio del Festival de Viña del Mar después de los 3 años de pandemia y la presencia de Milena Wharton. Finalmente Milena Wharton terminó ganando esta competencia folclórica y esto ha generado también una serie de reacciones, no tanto positivas y sobre todo negativas. Ha habido mucho hate, mucha declaración dañina contra Milena Wharton, porque por un lado está el tema político, ¿no? En el cual se dice que ella habla de representar a la mujer andina, de tener parte de representación del folclore peruano, pero que no se ha pronunciado respecto a los hechos que se vienen dando. Ok, no podemos exigirle a todos los artistas que tengan alguna conducta política. Es finalmente una decisión de cada uno si es que toman posición sobre un tema, hablan sobre un tema, se vuelven activistas sobre un tema político. No podemos exigirle eso a todos los artistas. Es cierto, hay una cuestión, hay una serie de connotaciones políticas en los artistas, en todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Incluso con cuestiones contestatarias por parte del arte y de la cultura, pero no necesariamente tenemos que exigirle a todos que opinen de todo. Y ese podría ser un caso. Ella puede hablar tranquilamente de lo que es ella como representación de la mujer andina, de lo importante que ha sido para llegar a Viña del Mar y obtener ese triunfo, y ahí hay que celebrarlo, y ahí hay que aplaudirlo, y hay que felicitarlo de la mejor manera. Las críticas respecto a que la presentación, el vestuario de las bailarinas, esto no iba de acuerdo a la canción y que no representaba los orígenes peruanos, nos comenta producción que han conversado con artistas que se han presentado antes en Viña del Mar y que hay un contrato estipulado en el cual dentro de estas competencias de música folclórica y de nuevos artistas, el contrato establece que la producción de Viña del Mar coloca el vestuario y los bailarines y las bailarinas, hace toda la producción artística de acuerdo a lo que ellos consideren puede desenvolver o puede demostrar o darle mayor brillo a la presentación de cada uno de los artistas que se presentan. Es decir, Milena Wharton no ha dicho, ok, yo quiero que las bailarinas salgan así, con este traje, con la falda hasta este punto, con el escote hasta este lado. No, ella no ha tenido nada que ver con lo que tenía que ser el tema de la producción artística, ¿no? Y del despliegue del equipo de baile. Entonces, eso hay que dejarlo bien en claro. Y lo que saludamos y resaltamos aquí es la posibilidad, nuevamente la oportunidad de ver el nombre de Perú en la galería de Viña del Mar, y qué mejor que después de 3 años de pausas por esta situación de la pandemia, que fueron épocas muy difíciles y que ahora nuevamente nos devuelve la posibilidad de disfrutar del arte, de la música y de todo el brillo de la gala, saludando y felicitando a Milena Wharton con este tema Warmisita. Y porque, acuérdense, pese a todo, positivo, siempre, en Se Tenía que Decir. Y bien, llegamos al final de nuestro podcast. Se Tenía que Decir, esta producción de Paqui Media y Espacio Libre que llega a ustedes a través de su plataforma favorita de podcast y también a través de YouTube. Recuerden que pueden colaborar con nosotros al 993-898-570 a través de las aplicaciones de Yape y de Plin, y también pueden suscribirse a nuestro Patreon, patreon.com/espacio libre 1 espacio cine. Ahí pueden ustedes encontrarnos y colaborar con nosotros para seguir con este proyecto periodístico, para poder llevarles a ustedes este trabajo que venimos realizando semana a semana. Yo soy Paco Pérez García, en nombre de todo el equipo de producción de Paqui Media Comunicaciones y Espacio Libre, les doy las gracias por estar con nosotros y nos encontramos la próxima semana. Chau.